Amados hermanos, continúo las pláticas sobre el catecismo para los sacerdotes. En este tiempo tan terrible en la Iglesia de confusión doctrinal, nos apegamos a la doctrina sana, a la tradición. En palabras del Papa Francisco, debemos custodiar la tradición. Él tal vez lo diga en otro sentido, pero el sentido obvio es defender la tradición. El Papa ha sacado otro documento sobre la doctrina de la fe, con el título es maravilloso, Conservar la fe. Y eso es la fe de nuestros padres, que nos dieron por la tradición. Tradición significa la entrega de la fe de parte de mi papá, mi abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, de mis antepasados. Me dejaron la fe y la debo yo conservar en medio de las luchas. Así es que esta es la plática número 9 sobre los sacramentos en general. Pido ayuda económica para seguir construyendo ahora la iglesia, la capilla de las madres. Ya casi está terminado el primer edificio del preaspirantado. Y hoy voy a la sierra ahorita para supervisar unos detalles importantes. Es muy pesado construir, mis hermanos, pero es muy bonito. Cuando llegó el nuevo señor arzobispo aquí, hizo una visita pastoral relámpago, 15 minutos a cada parroquia. Y fue un bólido, un torbellino. En cada parroquia se reunieron las personas dirigentes, el sacerdote, llegó el señor arzobispo y en 15 minutos nos dio una plática, se dio cuenta más o menos dónde está la parroquia. A nosotros nos tocó ir aquí a la parroquia territorial de la Sagrada Familia y pidió que le entregáramos cartas. De otra manera no se podía. Y hablamos un minutito. Él se dio cuenta de la realidad. Ya después, pues, le toca por obligación visitar las parroquias. Pero lo principal que él debe de ver es el pueblo. ¿Cómo está el pueblo? Y yo, por medio de una carta, le dije, el pueblo está sin confirmarse, porque se cambió la confirmación de los niños de brazos recién bautizados a después de la primera comunión, y nadie está confirmado. Se lo dije por escrito, se lo dije de palabra. Lo mismo al anterior arzobispo, don Rafael Romo Muñoz. Y esa es la realidad. Por eso se perdió la mitad de América Latina para la Iglesia Católica. No hay fuerza. Los sacramentos dan fuerza, mis hermanos. Así nos lo dice el Concilio de Trento en el Catecismo. Los sacramentos del Nuevo Testamento dan fuerza.
son cosas santas, pertenecen al culto de Dios. Y las ceremonias sagradas explican qué cosas son los sacramentos y a nosotros nos levantan al cielo, aumenta nuestra fe, nuestro amor a Dios. Y esos signos precisos, determinados, son claros. Son siete signos que acompañan al ser humano. El nacimiento es el bautismo, el crecimiento, el adquirir fuerza es la confirmación, el alimento es la Santísima Eucaristía, el curarnos, sanarnos es la penitencia, el fortalecernos es la unción de los enfermos, el que seamos dirigidos en la Iglesia es el orden sacerdotal y el conservar la especie humana es el santo matrimonio. Están en la Sagrada Escritura, mis hermanos. No significa que únicamente lo que está en la Sagrada Escritura es la revelación, no. Pero todos los sacramentos se pueden conectar con la Sagrada Escritura. El bautismo es la puerta por la cual renacemos en Jesucristo. Y así el verdadero lugar del bautisterio no es en el altar, es atrás. Sin embargo, por la reforma litúrgica después del Concilio Vaticano II, pues se acostumbra a hacer los bautizos de una manera pública y en las ceremonias litúrgicas. Por eso se ha puesto a veces un bautisterio móvil acá en el altar. Si lo ven, ahí está. Es una pila de bautismo pequeña aquí de madera, pero lo correcto es que esté una pila sólida de piedra, de mármol, y siempre fue a la entrada de la iglesia. La confirmación, crecemos, nos fortalecemos por la gracia. La Santísima Eucaristía, nos alimentamos, nos sostenemos, nos consolamos, mis hermanos. La vida llega a veces a puntos de desesperación. Nos sentimos solos, desamparados, desprotegidos. Y es cuando debemos acudir a la iglesia. El día de hoy, con las iglesias cerradas, qué triste es la vida cristiana si no se tiene el consuelo del tabernáculo, del sagrario, de esa hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada. La penitencia nos restituye la salud después del pecado. La unción de los enfermos quita los restos del pecado y recrea las fuerzas del alma, sobre todo para afrontar la muerte de los santos, la muerte como encuentro con Dios, bien preparados para el juicio. El orden sacerdotal da a la Iglesia, en algunos de sus miembros escogidísimos, la potestad de ejercer los ministerios públicos, las funciones sagradas. El sacerdote es el centro de la comunidad, está al servicio de la comunidad, representa a la comunidad delante de Dios, está
al frente de la comunidad. Por eso celebra la misa de espaldas al pueblo, pero a la cabeza del pueblo. Y el santo matrimonio, para hacer legítima y santa la unión de un hombre y una mujer, que tengan hijos para el culto de Dios y para la conservación del género humano, y que los eduquen. Los santos sacramentos, pues, es el acompañamiento de Cristo a su iglesia. Esa palabra acompañamiento la ha hecho muy popular el Papa Francisco, pues es a través de los santos sacramentos, mis hermanos. No es un acompañamiento en el sentido pedagógico, es pedagógico, claro, en el sentido psicológico, en el sentido afectivo, emocional, sentirnos acompañados. No es cuestión de sensibilidad, es algo ontológico, real, es la presencia de Jesucristo nuestro Señor en medio de nosotros, por esos signos sensibles que Él mismo instituyó y que producen la gracia santificante. Esos son los sacramentos. Y el día de hoy da tristeza ver el desprecio para los santos sacramentos. Hay libros y libros y libros, dizque pastorales, en que se reniega de los sacramentos, diciendo que una pastoral, una actividad pastoral de la Iglesia no debe ser sacramentalista, nada más dar los sacramentos. Esos libros están equivocadísimos. Esos pensadores no son católicos. Toda la actividad pastoral de la Iglesia es llevar las personas a Jesucristo, y encuentran a Jesucristo en los 7 sacramentos. Es para lo que está fundada la Iglesia, para dar los sacramentos, para dar la gracia, para dar el perdón de los pecados por medio de los santos sacramentos. Son cosas santas que el hombre animal no las entiende. Por eso dice Jesucristo nuestro Señor, las perlas preciosas no se la den a los puercos, a los cerdos, porque no las entienden. Van a querer comérselas con el hocico sucio, y al encontrarlas duras, dice Jesucristo nuestro Señor, enojadísimos, se van a voltear contra ustedes. El puerco es un animal peligroso, tiene colmillos, es pariente del jabalí. En español, jabalí es una palabra árabe. Jebel significa la montaña. Jabalí es puerco de la montaña, un puerco salvaje, un puerco bronco, y tienen unos colmillos terribles y te matan. Así Dios dice, las cosas santas no se las des a los indignos. Y el día de hoy hay demasiados indignos.
dentro de la iglesia. Demasiada cizaña revuelta con el trigo. Demasiados hombres animales que únicamente se guían por la sensibilidad, por los sentidos, por lo sensual, por lo sentimental, por lo emocional, y no razonan, y no tienen fe, y no entienden las cosas de Dios. Vamos, mis hermanos, a amar los santos sacramentos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.